Tsutomu Miyazaki nace el 21 de agosto de 1962, en Japón, en la prefectura de Tokio para ser más específicos. Desde su nacimiento su vida comenzaría a ser distinta a la de los demás, con un parto prematuro que dejaría como consecuencia una deformidad en ambas de las muñecas de Miyazaki, marca la cual lo acompañaría por el resto de su vida, ya que sus muñecas estaban pegadas a sus manos sin poder realizar movimientos de manera natural como cualquier otro niño. Él debía rotar su brazo completo para también poder mover sus manos. Era algo que lo hacía sentir mal e inferior, deformidad a la cual culpaba por todas sus desgracias. Él decía que fue la maldición con la que a él le había tocado nacer. Fue un rasgo que sin duda marcó mucho de la infancia de Miyazaki y también de en quién se convertiría. Desde muy joven sufrió burlas y abusos por parte de sus compañeros por la mala formación de sus muñecas. Dejando a un lado este aspecto, él era un alumno muy bueno, el más inteligente de su clase en ese entonces, una persona con un muy alto potencial, pero sin duda que fue opacado poco a poco por el rechazo constante de sus compañeros y la falta de atención y amor de su familia, que más adelante veremos. Como lo hemos mencionado, era una persona muy inteligente y con ambiciones en la vida. Una de ellas era entrar a la prestigiosa Universidad de Meiji y poder graduarse ahí. Pero conforme el tiempo pasaba fue volviéndose una persona aún más retraída, una persona solitaria y aislada, ya que el defecto de sus muñecas lo llevó a tener un gran complejo de inferioridad, y por el mismo así aislarse de los demás. Ahí empieza su primer escape de la realidad. Solitario y sin amigos, empieza a refugiarse en la lectura de cómics y mangas, los cuales empezaron, de ser un hábito medianamente normal, a ser algo hasta cierto punto excesivo. Para la época de los 80s, Miyazaki tuvo que abandonar su sueño de ingresar a la Universidad de Meiji, al no poder pasar las pruebas, así frustrándose cada vez más y culpando nuevamente a su deformidad. A pesar de eso, aún no se rindió completamente, ya que él mismo se graduó en fotografía técnica y entró a trabajar en una imprenta. A pesar de tener un empleo, esta persona cada vez era más retraída, ocupando mucho de su tiempo en anime y manga, los cuales poco a poco se distorsionaban aún más, inclinándose al tema gore y dando también muchos matices muy oscuros. Esto acompañado de una fuerte adicción a la pornografía, que poco a poco lo alejaban de la realidad en la cual vivimos. Sus habilidades sociales eran muy malas, lo cual lo llevó a no tener amigos. Su fuerte complejo por su cuerpo, acompañado de una gran inseguridad también, al tener un pene demasiado pequeño según sus palabras, lo hicieron sentirse insuficiente para creer que podría llegar a gustarle a una mujer y poder complacerla, al menos eso pensaba él. Como podemos notar, era una persona sin amigos, solitaria, casi sin ningún pilar emocional que pudiera sostenerlo, excepto por su abuelo, una persona bastante gentil, la cual lo trataba como a una persona normal. Se sabe que fue la persona a la cual le tuvo cariño, demostrando empatía hacia él, y quien fue la única persona que pudo haberlo salvado. Pero sin embargo, su abuelo desafortunadamente muere, dejando en él un gran vacío y una fuerte depresión. Los psicólogos afirman que esta muerte es la que marcaría una ruptura del vínculo de Miyazaki con la realidad. Su personalidad comenzó a cambiar con nuevos comportamientos repulsivos, espiando en las canchas de tenis de la escuela, para poder fotografiar con su cámara la ropa interior y tomar fotos eróticas sin el consentimiento de las jugadoras de tenis, con fines para nada buenos. En su casa su presencia se asemejaba más a la de un fantasma, ya que a nadie le importó su salud mental. Jamás le dieron muestras de cariño. Incluso sus hermanas lo rechazaban constantemente y sentían desprecio y vergüenza por él. Para uno de sus cumpleaños le obsequiaron un auto nuevo, un Nissan Langley del 87, el cual utilizaría para muchos de los peores actos cometidos en la historia. Sus padres jamás demostraron afecto y amor, sino que llenaban esos huecos con recompensas y regalos caros, ya que ellos eran propietarios de uno de los periódicos más influyentes de Tokio en ese momento. Muchos creen que su familia fomentó de esa manera su aislamiento. En su casa comenzó a desarrollar los mismos comportamientos bizarros, llegando al punto de ver a sus hermanas mientras ellas se duchaban, con intenciones sexuales. En una oportunidad, él trató de atacar sexualmente a una de sus hermanas. Con miedo, una de ellas se lo hace saber a su madre, la cual, en un intento de corregirlo, también fue atacada por el mismo Miyazaki. A este punto, su comportamiento ya no era nada normal. Pasaba excesivas horas a solas, consumiendo pornografía,
llegando a tal punto de aburrirse de lo convencional y optar por géneros prohibidos e ilegales, por pornografía infantil. Cada día su obsesión aumentaba, y en su mente ahora había un nuevo pensamiento acechándole: el asesinar y mantener relaciones con menores. 3 meses tras la muerte de su abuelo, Miyazaki comete su primer crimen. Rapta a una niña llamada Mari Kono de tan solo 4 años de edad, forzándola a subir a su automóvil a base de engaños y mentiras, y posteriormente llevándola a una zona boscosa y solitaria donde la asesinó debajo de un puente. Luego de cometer su crimen para saciar su deseo de asesino, llegaba su otro gran impulso y deseo. Cometió necrofilia, abusando del cadáver de la niña para luego deshacerse de él en esa misma área, según él, para no dejar un rastro. Con esta muerte empieza su nueva manera de satisfacer sus impulsos y más profundos deseos, pero también comienza la cacería para atrapar al causante de tan horrible asesinato. Sin haber terminado ese año, asesinó a otras 3 niñas de entre 4 y 7 años, replicando su primer asesinato. En junio del 89, Miyazaki nuevamente, a base de mentiras y engaños, logra subir a su auto a una niña de tan solo 5 años de edad, que se encontraba jugando sola a las afueras de un parque. Con su nueva cámara convenció a la niña de dejarse tomar fotos por él, cuales eran asquerosas, replicando ahí con esas fotografías y videos toda la pornografía infantil que había consumido. Luego de ello asesinó sin remordimiento a la menor. Sin embargo, esta vez algo fue distinto. Se llevó por primera vez el cuerpo en lugar de deshacerse de él, llevándolo a su apartamento, y cometió cosas horribles con él, dedicándose a masturbarse mientras documentaba todo en su cámara de video durante varios días con el cadáver. Pero el olor a descomposición cada vez se hacía más fuerte, y Miyazaki, por miedo a ser arrestado por la policía, cortó la cabeza y las manos de la niña, y bebió su sangre. De ahí el apodo de Drácula, una de las tantas maneras en lo cual lo llamaban en esa época. También comió parte de los brazos y las manos de la niña. Luego de ello decidió quemar todo sin dejar ningún rastro. Quiero tocar un punto muy importante, y es que Miyazaki sufría de trastornos mentales, tales como el desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia paranoide, pero aún así fue declarado consciente de todos sus crímenes y actos, sabiendo discernir en todos ellos entre el bien y el mal. Aquí vemos que era un psicópata emocional, el cual disfrutaba de la desgracia de otras personas, ya que se sabe que él mismo atormentaba, llamando a las familias de sus víctimas, ya que muchas de ellas vivían relativamente cerca de su zona. Se sabe que incluso llegó al extremo de enviar una caja al padre de una de sus víctimas, la cual contenía restos calcinados de su hija, dientes de leche y parte de la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. Sin duda, Miyazaki en este punto ya era un psicópata consumado, pero debido a su cara ante la sociedad como un buen empleado y ser una persona retraída, no levantaba muchas sospechas de él, ya que no platicaba con nadie. Pero sin embargo, para él esta rutina ya era algo necesario para poder saciarse, lo cual nos lleva al 23 de julio de 1989. Yendo en su Nissan negro, encontró a 2 pequeñas hermanas jugando cerca de un parque. Empezó a convencer a las niñas de dejarse fotografiar, las cuales, por sus engaños y mentiras, aceptaron, pero una de ellas notó en él una presencia incómoda y también aterradora de ese hombre. Así que de manera cautelosa y disimulada se retira para ir por su padre, quien estaba cerca de ellas. Cuando la niña vuelve acompañada de su padre, éste encuentra una escena horrible. Este sujeto estaba fotografiando e intentando introducir el lente de su cámara en las zonas bajas de la niña. El padre enfurecido ataca a Miyazaki, pero este logra huir dejando su auto en el lugar de los hechos. Pasan algunas horas y Miyazaki regresa al lugar por su auto, dándose la sorpresa que policías ya esperaban ahí por él, acompañados del padre de las hermanas que intentó abusar. En ese momento no impuso resistencia, él solo fue acusado por abuso erótico, ya que aún no sabían los demás crímenes que este psicópata había cometido. Estando ya en prisión, Miyazaki comienza a relatar y confesar sus crímenes con lujo de detalle, y también confesando que él era quien enviaba las cartas y poemas para aterrar a las familias de las víctimas.
Con esta nueva información, la policía japonesa comienza a encontrar los restos de algunas de las niñas y encuentran evidencias en el apartamento de Miyazaki. Según se llega a especular, encontraron alrededor de 6.000 cintas, entre ellas de anime en género gore y también mucha pornografía infantil, encontrando así las cintas que él mismo había grabado a sus víctimas. Con todo esto en mano, el gobierno japonés decide castigarlo con la pena de muerte. Su padre, el padre de Miyazaki, una persona muy importante, al enterarse de todo esto decide no pagar ningún tipo de fianza y en vez de ello se suicida tras enterarse de la noticia, ya que no podría vivir sabiendo la atrocidad que su hijo había cometido. Mientras esto, Miyazaki, tras enterarse del suicidio de su padre, se dice que confesó sentirse tranquilo y sin una carga, como si de alguna manera fuera algún tipo de venganza hacia su familia. Un punto curioso es el siguiente: cuando a Miyazaki se le dictó pena de muerte fue sin fecha establecida. Esto podía ser en cualquier momento, ya que no había una fecha pactada. Eso quiere decir que cada día podía ser el último para él. Lo hicieron de esta manera para hacerlo de una forma muy frustrante y no dejarlo vivir en paz sus últimos días con vida. Sin embargo, él trató de evadir la pena de muerte, pero no fue posible para él en esta ocasión, ya que llegó el 17 de junio de 2008, cuando fallece por pena de muerte bajo la horca. Se dice también que él trató de llegar a un acuerdo, en el cual cambiaran el método, que fuera bajo inyección letal, pero en este caso ya se había tomado una decisión, y esa no iba a cambiar, y menos por una petición de él. Por eso mismo se siguieron los lineamientos desde un inicio hasta un final. Si se preguntan cómo fue el tiempo de Miyazaki durante él estaba en prisión, pues en este caso se cuenta que él pues a diario leía manga y podía ver incluso, o tenía acceso a ver anime en una pequeña televisión que ellos conservaban por ahí. De esa manera fue como vivió sus últimos días de vida, en una pequeña celda con un pequeño televisor que le permitía ver anime. En este caso esperando cada día para ver si era el último, hasta que llegó la fecha de su ejecución. Y de esta manera por fin los familiares de las víctimas pudieron tener esa venganza y hacerlo pagar por los crímenes que cometió. En fin, ese fue el final de este psicópata, sin duda uno de los hechos que marcan a un país tan pacífico como Japón. Esta fue la historia de Tsutomu Miyazaki, también conocido como el asesino otaku. Les agradezco por ver este video y les deseo un buen día, tarde o noche. Manténganse bien y cuídense. Hasta la próxima.